Efectivamente, T2O es una agencia de medios digital independiente y nuestra manera de presentar los servicios es a través del concepto POET, que como su mismo nombre indica significa Paid, Own and Earned Media y finalmente la tecnología para ayudar a optimizar todo lo demás. En el caso del Paid Media, básicamente estamos hablando de optimización y planificación de medios pagados, y aquí hablamos de publicidad programática, hablamos del display premium, hablamos del social advertising y hablamos del concepto de SEM. Todos ellos orientados en un entorno de resultados, en un entorno multi-device y multi-screen y orientados de la manera que el cliente consigue de todos esos conceptos resultados tangibles de negocio. La parte de Own y Earned Media es optimizar los medios propios que tiene una marca, que finalmente son su web, todos los activos de mobile y todos los activos que va ganando a lo largo del tiempo. Finalmente esta parte orgánica es muy relevante para las marcas porque baja su dependencia del paid, tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con la conexión que hay entre el mundo del search y el mundo social, y tiene que ver con optimizar todos esos recursos para estar en el top of mind de los usuarios y para conseguir unos atributos que tienen que ver con la visibilidad, que tienen que ver con el awareness, que tienen que ver con la reputación y en definitiva, y vuelvo a insistir en esto, con bajar la dependencia que tienen muchas marcas de estar permanentemente pagando por las campañas. Y todo lo que enmarca la P, la O y la E es un entorno de tecnología liderado por el data, que básicamente hay que recoger ese data, organizarlo y ponerlo a disposición de la marca para que sea ejecutado y consiga buenos resultados. Organizar la publicidad del futuro a través de plataformas inteligentes que tienen que ver con el ad serving, tienen que ver con las plataformas de compra programática, tienen que ver con los DMPs, ese tipo de acrónimos que se usan tanto, que muchas marcas no saben para lo que sirven, y que en el caso de T2O lo que tratamos es de dotarlo de sencillez en la puesta en marcha y de que los decisores conozcan muy bien para qué sirve y cómo les va a influir en su negocio. Y además en esta parte de tecnología destacaría otros dos tipos de servicios. Por un lado, soluciones end-to-end que les hacen a las marcas que, digamos, el time to market para poner en efectivo ya sea sus campañas de paid o sus campañas orgánicas sea en tiempo récord. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con atribución y medición. Los modelos de atribución que permiten a las marcas atribuir dónde se están produciendo las conversiones, si es en el mundo digital, en el mundo offline, si es en la tienda física, en la app, en el e-commerce o en el call center, y la medición de todo lo que eso marca a través de la analítica web y a través de modelos que le permitan entender no solo a los responsables de marketing y publicidad que está pasando, sino también a los directores generales que todas esas acciones de publicidad y marketing digital están teniendo un efecto positivo en su negocio. Mira, lo vamos a explicar con un ejemplo. Hasta hace muy poco, en mercados del sur de Europa, el mes de agosto, lo que suponía era que a efectos publicitarios prácticamente desaparecían las marcas por el bajo consumo que tenían los usuarios. El consumidor conectado lo que supone es que gracias al smartphone y la tablet está prácticamente siempre conectado, esté a pie de playa o esté subiendo el Kilimanjaro. Esto lo que supone para las marcas que tienen que planificar pensando en los usuarios, pensando en que están, como decíamos, siempre conectados, multidispositivo y multichannel, y hay que responder con mensajes personalizados a cada uno de esos momentos de conexión. Y evidentemente el smartphone lo cambia todo, ¿no? Entonces normalmente hay que pensar en mobile first y a partir de ahí desarrollar el resto de estrategias. A ver,
En Tedoso pensamos que la evolución de las marcas en estos últimos 3-4 años en su relación y presencia en las plataformas sociales, la verdad es que ha evolucionado mucho, ¿no? Muchas marcas tienen una gestión interna de estas plataformas sociales y lo vienen haciendo muy bien. Sin embargo, la realidad es que cada vez hay más plataformas sociales, son muy relevantes y hay que tener en cuenta muchos factores que es muy difícil gestionar exclusivamente de manera interna. ¿Esto qué supone para las agencias? Pues que hay que ayudar a las marcas en determinados momentos que, como decía, se les hace complicados. Por ejemplo, está muy bien gestionar de manera activa los contenidos y el community en esas plataformas sociales, pero hay que tener en cuenta que para que de verdad funcionen hay que hacer una inversión publicitaria en estos medios. Hablamos principalmente de Facebook o de Twitter, ¿no? Si no lleva a cabo una inversión publicitaria, pues realmente el efecto que van a tener a nivel de engagement y a nivel de difusión va a ser bajo, ¿no? Entonces hay que combinar esas estrategias de contenidos con paid. Otro buen ejemplo es que está muy conectado el mundo de las plataformas sociales con el mundo del search. Ahora mismo en Estados Unidos todas las publicaciones de Twitter tienen un efecto inmediato en Google y hay que tener en cuenta muy en cuenta los puntos de contacto que existen entre el search y las plataformas sociales. Una vez más, es difícil de gestionar por las marcas esa connivencia que hay entre esos dos mundos, que tienen mucho que ver, pero que hay que conocer cuáles son las KPIs de referencia de cada uno de ellos. Y por último destacaría que cada vez, como decíamos, hay más plataformas sociales, pero que tienen un peso muy relevante para las marcas. Ya no solo hablamos de Facebook, Twitter o YouTube, sino que plataformas como Pinterest o Snapchat están pegando muy fuerte, empiezan a ser muy relevantes y para las marcas es muy difícil tener al final 8 o 10 personas gestionando esas plataformas y una vez más necesita ayuda de agencias como Tedoso. A ver, lo voy a presentar con un ejemplo. Si un determinado target, como pueden ser los millennials, y en un entorno como puede ser YouTube, es impactado por publicidad de continencia urinaria orientada al segmento de más de 60 años, pues eso es lo contrario de personalización, ¿no? Personalización es impactar en el momento adecuado, al target adecuado y con el mensaje correcto, ¿no? En el caso de Tedoso y en el caso general de la publicidad y el marketing digital hay muchas opciones para llevarlo a cabo, ¿no? Pero principalmente gracias a las cookies y al data nos permite que podemos llevar a cabo acciones totalmente personalizadas. Pongo varios ejemplos, aunque hay otros muchos. Uno de ellos es el remarketing personalizado, aquellos usuarios a los que ha impactado tu marca y que identificamos que son target real, les vamos a perseguir por internet con anuncios relevantes a sus intereses. El segundo de ello, por ejemplo, hablando de Facebook, son los Custom Audiences, que permite cruzar audiencias interesadas y establecerles anuncios o mensajes relevantes exclusivos para esa audiencia, de tal manera que se va a incrementar el engagement de esa marca con esos usuarios, orientado también a generar visibilidad y credibilidad de esa marca. Otro buen ejemplo dentro del entorno Google y más concretamente dentro de Gmail son los Customer Match, que si extraemos el data de una determinada marca y lo cruzamos con los anuncios de Gmail, podemos establecer anuncios similares a los intereses de los usuarios. Por ejemplo, un usuario que recibe una publicidad me lo invento, de Movistar Fusión, porque está al mismo tiempo recibiendo un anuncio o un email orientado a fidelización de Netflix, ¿no? Pues para este usuario que ha pedido publicidad de Netflix también le puede resultar interesante saber que Movistar Fusión, por un precio fijo al mes, ofrece contenidos muy similares a los de Netflix con la banda ancha incluida, por ejemplo, ¿no?
y finalmente hay estrategias para comprar y cruzar data con los usuarios que, por ejemplo, están buscando viajes o vuelos de avión a la República Dominicana, por ejemplo. Marcas hoteleras como Bahía Príncipe podrían impactar a esos usuarios que solamente han comprado el avión con su oferta hotelera en este país en cuestión, ¿no? Simplemente a través de la compra de data. Como veis, hay muchas oportunidades para establecer estrategias de marketing personalizado y normalmente son mucho más eficientes que las que poníamos antes, como el ejemplo de incontinencia urinaria, ¿de acuerdo? Vamos a ver, es evidente que es la realidad de la industria y sobre todo la realidad de los usuarios. Como decíamos antes, es un usuario hiperconectado, multi-device, multi-screen y prácticamente multi-channel, ¿no? Para llegar a analizar qué pasa y cómo conseguimos impactarle de una manera eficiente, realmente no es tan sencillo, ¿no? Una manera de analizar el multi-device es a través del Unique ID de Google, que nos permite analizar el viaje del usuario y optimizar sus puntos de contacto con la marca, ¿no? Realmente, desde nuestro punto de vista, lo que proponemos es meternos en la analítica, establecer cómo viaja el usuario y cómo se relaciona con las marcas y a partir de ahí ejecutar estrategias de marketing relacional, de posicionamiento orgánico de esas marcas y de campañas afines a realmente impactarle, esté en un smartphone, esté en una tablet o esté viendo la televisión conectada, ¿no? Decirlo es fácil, llevarlo a cabo no es tan sencillo. Pero una de las cosas que tratamos de verdad de demostrarle a las marcas, sobre todo aquellas que yo creo que son la mayoría, que conviven con un entorno omnichannel o multichannel, es decir, que pueden tener soluciones de venta a través de su website, a través de sus tiendas físicas, también a través del call center o incluso a través de una app. Es que hay que impactar a los usuarios en todos esos entornos, pero sobre todo hay que ser capaces de demostrar a la marca, y realmente en Tedoso lo somos porque tenemos las herramientas y el equipo especializado para llevar a cabo modelos de atribución que le demostramos a las marcas que la inversión en marketing digital tiene un efecto y un impacto muy relevante en todo lo que sucede en la vida offline. Es decir, si inviertes, me lo invento, en una campaña de publicidad programática, en una campaña en Facebook Advertising, o estás llevando a cabo un proyecto de posicionamiento orgánico, lo que hagas en todos estos territorios orgánicos o pagados va a tener un efecto muy relevante en tu vida, digamos, analógica y en todos tus activos digitales u offline, ¿no? Por tanto, lo importante es medirlo, encontrar las herramientas para hacerlo y demostrarles a los decisores, sean directores generales o directores de marketing, que hay vida más allá del entorno digital y que todo está muy conectado, ¿de acuerdo? Pues mira, los micromomentos o el moment marketing, como lo acuñó Google, es una realidad tan similar al usuario hiperconectado, ¿no? Entonces lo que tienen que tener las marcas dentro del famoso Customer Journey es que es un punto más dentro de ese viaje que hace el usuario en su relación a las marcas. El usuario está siempre conectado, es multi-device, multi-screen y omnichannel o multichannel, y a la hora de tomar la decisión, pues la marca le va a ir impactando en diferentes momentos y hay que tener en cuenta, pues no sé, desde el factor meteorología al factor cuánto pasa desde el primer contacto al último contacto,
a cómo se ha ido relacionando con el precio, si ha hecho decisiones de benchmarking para comparar con otras marcas y si el factor, no sé, consejo de un amigo le puede llegar a impactar, ¿no? Entonces, en todos esos micromomentos que va viviendo el usuario a través de sus diferentes devices, lo que se tiene que preocupar la marca es a través de la analítica encontrar cómo se va relacionando, darle mensajes personalizados, a veces que tienen que ver con el precio, a veces que tienen que ver con la evolución del producto, a veces con la comparación con otros productos de la competencia, y al final intentar llevarle a su terreno y hacer un proceso, digamos, de enamoramiento paulatino, que cuando el usuario tiene de verdad tomada la decisión, estamos en su top of mind a la hora de la consideración y nos va a acabar comprando, ¿no? Entonces es un conjunto de factores y de toma de decisiones que hay que irle impactando, hay que ir construyendo el mensaje y, insisto, tiene que ver mucho con la analítica y ese conocimiento de la vida del usuario y cómo se relaciona con nuestra marca. Si conseguimos ir cerrando el funnel, cuando vaya a tomar la decisión va a ser con nuestra marca. ¿Quién lo está haciendo bien en el mercado? Pues no sé, pondría un ejemplo de Nike, ¿no? Con sus zapatillas tradicionales, donde va conociendo la vida del usuario, el que es un runner, sabe hace cuánto tiempo compró unas zapatillas, el uso que le va dando a través de los wearables, sabe cuántos kilómetros recorre, en qué tiempo, y sabe en qué momento volverle a reimpactar con un mensaje para que cambie su modelo de zapatillas, ¿no? Ese me parece un buen ejemplo de los micromomentos que puede tener un usuario y cómo se va relacionando el usuario con la marca Nike en este caso, sea a través de las zapatillas, de los wearables, de las apps para medir su actividad a través de running, etc. Pues que básicamente es una de las principales tendencias del mercado. Como venimos diciendo a lo largo de la entrevista, es un consumidor que está siempre conectado, pero no es una realidad de Estados Unidos, UK, Alemania o España, es una realidad global y hay que tratarlo como tal, ¿no? Y como venimos diciendo, más que una filosofía es la realidad que tenemos delante las agencias y que sobre todo tienen delante las marcas. Entonces es un factor a tener muy en cuenta en sus estrategias de comunicación, a la hora de desarrollar piezas, a la hora de pensar quizás en el entorno mobile first, y a partir de los activos de mobile, sea la web, sea el app, sean los contenidos, desarrollarlo para el resto de formatos. Y el resto de formatos son tablet, es desktop, pero también es la televisión conectada, el outdoor digital, y pensando en esos momentos de contacto y los impactos que va recibiendo de cada una de las marcas. Como digo, más que una filosofía, es seguramente una tendencia clave y una realidad con la que conviven las marcas, y entonces a la hora de desarrollar una estrategia de comunicación y de marca creo que es lo principal a tener en cuenta. Vaya. Pues a ver, hablar en Internet del futuro quizás es a 3-5 años vista. A nosotros en T2O no nos alcanza tanto la vista y pensamos más en un entorno de 12-18 meses. Y más allá de las obviedades que habla todo el mundo, que se habla del Internet of Things, de la impresión en 3D y de la ya manida Big Data, en T2O tenemos una visión mezcla entre estratégica y táctica, ¿no? Pero yo creo que es mucho más cercana a la realidad de las marcas. La primera de ellas hablaría de que los big players globales acaparan gran cantidad de audiencia y una parte muy relevante de la inversión publicitaria. Estamos hablando de Google y Facebook principalmente, pero también de LinkedIn, de Twitter y de Snapchat. Entre todas estas plataformas acaparan
pues alrededor del 60-65% de la inversión publicitaria global, es decir, 2/3 partes. El resto es relevante, el resto es muy relevante y es muy de long tail para medios especializados con contenidos de calidad, pero ojo, también tienen que tener una presencia muy relevante en estos actores globales que decíamos, ¿no? La segunda de las tendencias pues sí que tiene que ver con el data, ¿no? Ese fenómeno del smart data, y decimos que las marcas tienen que preocuparse del data que ya tienen, del data nuevo que tienen que recoger, lo tienen sobre todo que clasificar y activarlo y ponerlo a jugar dentro del entorno, no solo de la publicidad digital, sino de sus activos propios y ganados, y muy relacionado con los CRMs que muchas grandes marcas ya tienen, ¿no? Y es que tenemos que pensar en mobile first, ya lo hemos dicho con antelación en la entrevista. Si pensamos en nuestros activos digitales relacionados con mobile, a partir de ahí desarrollamos el resto de estrategias hacia el resto de territorios y hacia el resto de devices, a las marcas le van a ir mejor, ¿no? Entonces yo creo que tiene que cambiar su forma de pensar y siempre tiene que pensar en mobile como su primer activo y desde ahí desarrollarlo al resto. La cuarta tiene que ver con que la forma de comprar y planificar la inversión publicitaria desde ya tiene que ver mucho a cómo lo venía haciendo Google desde el principio, es decir, basado en tiempo real y basado en pujadas automáticas, lo que se viene llamando publicidad programática. Se habla de que en Estados Unidos la publicidad en televisión en un porcentaje muy relevante ya es programática. No conozco los datos de España, pero me temo que todavía andamos muy lejos de esos valores, pero lo que sí que es una realidad que la televisión conectada, la publicidad digital outdoor y las formas de comprar publicidad más, digamos, tradicionales están migrando hacia los modelos de Google, que implementó hace 12-14 años, y yo creo que en un periodo de 5 o 6 años todo será de una manera muy similar a como lo inventó y lo ha ido desarrollando Google. El primero en tomar esa decisión y le ha funcionado realmente bien ha sido Facebook, donde su plataforma era muy de awareness y de comunicación sin orientarlo a resultados, y desde que adoptó los learnings de Google su capitalización bursátil se ha disparado y sobre todo los resultados de negocio para las marcas que están en Facebook nada que ver con lo que estaban consiguiendo, ¿no? Yo creo que dado por esta tendencia los siguientes actores dentro de la publicidad irán adoptando las mismas medidas y, como digo, todo acabará siendo publicidad programática como lo inventó en su día Google. Y la última de las tendencias, la quinta que vemos desde T2O, tiene que ver mucho con el entorno e-commerce, ¿no? Y el e-commerce para desktop o para mobile. Quizás lo que falta por añadir a los operadores de e-commerce y a las grandes marcas que utilizan el e-commerce como una ventana más de ventas es lo que nosotros llamamos el time to logistic, ¿no? Básicamente es entregar en tiempo récord o en un tiempo relativamente reducido las compras que hacemos los usuarios de manera digital, ¿no? Creo que aquello de entregamos en 48 horas la compra diaria que puedes hacer en un supermercado, al usuario no le vale. En otros mercados más avanzados, hablando del americano, el tiempo de entrega ya es inferior a medio día, y el gran reto, y hay plataformas que lo están haciendo, es entregar en tiempos inferiores a 4 horas. Cuando eso suceda y digamos que al usuario no le importa tanto pagar por los portes un precio superior, entre 5 y 12 euros, pero sí que lo quiero, lo tengo y lo tengo para allá, no puedo esperar la compra que me venga pasado mañana, sino que hago la compra esta mañana a las 10 y antes de las 2 de la tarde la tengo en casa, ¿no? Ese time to logistic nos parece muy relevante, tiene que ver con los operadores de e-commerce, pero sobre todo con los operadores de logística. Si consiguen encajarse bien, este reto del e-commerce que viene creciendo tanto va a ser imparable y va a ser la verdadera revolución que va a permitir a todos los segmentos de la población entrar a saco en el mundo e-commerce, ¿no? Y ser realmente diferencial y tener una experiencia del usuario tan enriquecedora que lo va a incorporar a sus hábitos diarios de compra, vaya.